tiene la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputado. Con su permiso, Presidenta. Primero queremos solidarizarnos con los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora y con Pedro Palma, que era guía turística, que lamentablemente fueron asesinados allá en Chihuahua. Quiero primero decirles, porque los que se deben de solidarizar con la gobernadora no lo hicieron, pero quiero mencionar yo que en el caso de Chihuahua, actualmente existen 7 cuarteles de la Guardia Nacional con 400 elementos en promedio, que es Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Chihuahua, Juárez, Delicias, Valle de Zaragoza y Coachochi, y que se plantea que se agreguen otros 17 para el 23. Existe actualmente en esos cuarteles un promedio de 2.702 elementos de Guardia Nacional. Y hay también un total de 15.103 elementos de todas las corporaciones a cargo de la seguridad en el Estado de Chihuahua, en su mayoría agentes municipales. Destacan los casos de Ciudad Juárez y Chihuahua, que trae más o menos como 4.000. Y les quiero mostrar la gráfica de cómo va el tema de homicidio doloso, que tiene que ver con fuero común. Y miren, también en Chihuahua, el homicidio doloso, cuando llega este gobierno, lo encontramos en 204 diario, luego se fue a 203, 198 y actualmente está en 150. Este ejercicio de esta gráfica, nos podemos ir también al tema de la gráfica nacional de la estrategia, que es el delito que más lastima y que más ha ocurrido en el país. Permítame, diputado. Diputado Abarca, ¿con qué objeto? Preguntarle al orador si me acepta una pregunta. Diputado, ¿le acepta la pregunta? Sí, con gusto. Sí. Adelante, diputado. Gracias. Quisiera saber su opinión, diputado Reginaldo, sobre la mención que han hecho algunos compañeros del cambio de estrategia de seguridad, cuando ellos, los gobiernos anteriores, le entregaron la estrategia de seguridad a una persona que del inicio hasta el final del sexenio manejó todos los recursos, todas las estrategias, la información de seguridad, y que hoy en día se encuentra procesado en Estados Unidos. ¿Qué opinión tiene usted que es hoy este grupo parlamentario, que en esa ocasión estaba en el poder, están pidiendo un cambio de estrategia cuando ellos nunca lo hicieron, a pesar de que había información contundente, fidedigna, de que había una delincuencia institucionalizada en la Secretaría de Seguridad de ese entonces? Con mucho gusto, respondo a la pregunta. No hay duda que, aunque no lo reconozcan, en los gobiernos anteriores se implementó un esquema que inventaron los norteamericanos y que lo trabajaron en Colombia y también lo implementaron en México. ¿Cuál es ese esquema? Se llama delincuencia administrada. Y esa delincuencia administrada implicaba que el gobierno en turno pactara con la delincuencia y que juntos combatieran el crimen. Y bueno, para atrás en el caso de México, rápido revisamos: Miguel de la Madrid, Caro Quintero, Carlos Salinas de Gortari, García Ábrego, Ernesto Zedillo, Arellano Félix. Con Fox, pues el PAN debe de aceptar que no supieron de inmediato cuál era el concepto y pactaron al final con el Chapo
liberándolo, no hay duda de eso. Y se quedó ese pacto con Calderón y ese pacto siguió con Peña Nieto. Ese pacto es el que suponen que se debía de hacer y que por eso ahora quisieron acusar al presidente de la República de que había pactado con el narcotráfico o con la delincuencia organizada. Y este gobierno resolvió ruptura total. Nada de pacto con la delincuencia organizada ni con narcotráfico y cero impunidad. Y por eso la gran mayoría de homicidios vienen de la confrontación de los grupos delictivos. Miren nada más, con Calderón había más o menos 3 grupos delictivos digamos, de narcotráfico fuertes. El Golfo, Ciudad Juárez, que era la línea, no sé cómo se llama, y Juárez y el Golfo con el cártel del Golfo. Y cuando terminó Peña Nieto, que va a continuar con su tiempo ordinario. Sí, nos entregó a nosotros, el gobierno, había 18 grupos delictivos. 18 grupos delictivos. ¿Por qué se dio eso? Porque no tenemos ninguna duda que Calderón, porque no ganó la elección, y para legitimarse fue con los norteamericanos. Y los norteamericanos le dijeron, te vamos a legitimar, pero tienes que hacer lo que nosotros te digamos. Y en primero es cerrar las fronteras para que tus cárteles no traigan la droga hacia Estados Unidos, porque ahora la estamos trayendo de Afganistán. ¿Qué ocurrió? Nos mandó a todos los grupos delictivos al derecho de piso, a los giros negros, y luego avanzaron hasta colocarse en los gobiernos municipales, y luego hasta los gobiernos estatales, y luego hasta el gobierno federal. Y ahí está el representante de la delincuencia, García Luna, preso en Estados Unidos. Sí, permítame, diputado. ¿Con qué objeto? Me permite preguntarle al diputado expositor si me permite plantearle una pregunta. Sí, con mucho gusto. Adelante. Bien, en el contexto que usted nos ha estado comentando, ¿cuál es su opinión sobre la seguridad en el Estado de México ante tanta inconformidad por el incremento del feminicidio, abuso sexual, robo en transporte público? ¿Cómo calificaría la actuación del gobernador en esta materia? ¿Es cuánto? Bueno, en el caso del Estado de México, yo sostengo que es el estado más complejo y también creo que al ser un poco el estado más complejo en el tema de combate a la inseguridad, tiene como varias regiones, porque ahí se han asentado varios grupos delictivos, y lo que yo veo es que hace falta mucha inversión pública en el fortalecimiento a la Fiscalía del Estado, porque trae mucha ausencia, y hace también falta mucha coordinación entre los gobiernos municipales, las policías municipales con la estatal y auxiliarse de la Guardia. Y acabamos de ver lo que ocurrió cuando van todos juntos contra un operativo. Pero ese ejercicio hace falta que se implemente en el Estado de México. Si no lo hacen, va a ser verdaderamente difícil, porque también tenemos el otro problema que está colindante con la Ciudad de México. La Ciudad de México va bien en el combate a la delincuencia, los homicidios han caído muy fuerte, prácticamente están en 3 o 2 diarios, que es una ciudad mayúscula, pero lo han hecho bien. Y en el caso del Estado de México es el tercer estado con homicidios en el país. También debemos decir que es el estado con mayor población que tenemos en el país, y lo que valdría la pena es que tanto los gobiernos municipales, sus policías, el gobierno del estado se coordinen con el gobierno federal para ir de frente contra la delincuencia organizada. Se da mucho también el tema de feminicidio, se da mucho el tema de robo todavía en transporte público, y creo que todos esos delitos los debemos de combatir, pero sí hace falta que los gobiernos municipales, estatales y el federal se coordinen, porque es un estado verdaderamente complejo. Terminaría mi respuesta. Gracias. Continúe con su tiempo ordinario. Bien, entonces decía yo, me había quedado en el tema de la gráfica nacional.
Fíjese cómo venía el promedio diario de homicidios en el país. Nosotros lo agarramos en el 2019 con 4,123. Y miren dónde está ahorita, 3,524. No hay duda que ha disminuido más de 7% y ya la tendencia se detuvo. ¿Qué significa esto? Significa que la estrategia está funcionando. Sí, pero yo ya expliqué, diputado, ya le expliqué cómo nos dejaron de grupos delictivos y los homicidios están centrados en la confrontación de los grupos delictivos. Ya no hay crímenes de Estado, ya no hay Ayotzinapa. Ya no hay intervención ni del gobierno municipal ni estatal para el tema de hacer cómplices. No hay complicidad, no hay pacto con nadie. Permítame. Sí, adelante, acepto. Sí, ¿con qué objeto, senador Marín? Pregunta al orador si la acepta. Sí, con mucho gusto acepto. Ya se agotaron las 2 preguntas que por reglamento tiene cada orador, senador. Continúe con su tiempo. No es por mí. Yo con gusto, mucho gusto acepto. Bueno, entonces, ¿qué les llamo yo a ustedes, amigas y amigos diputados del PRI, del PAN, de PRD y MC y Grupo Independiente o plural, no sé cómo se llamen? También a los compañeros, pero yo estoy acá representando a la 4T. Necesitamos entender qué sí está funcionando, qué sí está avanzando y si hay que hacer ajustes, si son necesarios o no. Pero miren, no hay duda que este presidente tiene el planteamiento de limpiar de corrupción como se barran las escaleras, de arriba abajo. Él no acepta ninguna complicidad ni nada que tenga que ver con corrupción, como estaban los anteriores, ya lo vimos. Ustedes deben de aceptar que Peña Nieto fue muy corrupto, que Calderón fue muy corrupto, que Fox, pues pobre, ahí no sabemos si Fox o Marta, pero fue un gobierno corrupto. Entonces, esa lógica cambió y el presidente dedica diario en las mañanas al tema de seguridad. Y debemos de revisar también si los fueros son correctos o no como están, porque aquí tenemos un tema, por ejemplo, Guanajuato. Concluya, diputado. ¿Cómo es que tiene 18 años el fiscal o va para 18 años y no tiene resultados en el combate a la delincuencia? Porque el homicidio es fuero común. Entonces requerimos de que ese fiscal se revise a fondo, porque a lo mejor está como García Luna y ya entonces estamos mal en eso. Ha concluido y revisemos su tiempo. todo lo que tenga que ver con el asunto de combate a la inseguridad. Por lo tanto, sostenemos que la estrategia es correcta y ha avanzado. Y en esa lógica lo que requerimos es que nos expliquen si ustedes tuvieron éxito. Concluya, o no. diputado. Concluyo. Muchas gracias, diputado. Gracias. Tiene la palabra el diputado José Antonio García García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 4 minutos. Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, hoy todo es culpa del pasado, seguimos hablando del pasado y eso es muestra de su ineptitud, de su falta de capacidad y visión de resolver el problema que hoy tiene México en materia de seguridad. Y para muestra, parece que para ello nos tendremos que acostumbrar. En Colima matan a 2 personas e incendian su negocio. Encuentran cuerpos calcinados, encobijados y baleados en Tijuana. Matan en Oaxaca familia y niña de 7 años, incluida una niña. Niña ve morir a su papá a balazos cuando la llevaba a la escuela en Morelos. Asesinan a 2 sacerdotes jesuitas y se llevan sus cuerpos en Chihuahua. Estos son encabezados de notas periodísticas de las últimas semanas, pero han sido constantes de toda esta administración.
y dan muestra del rotundo y contundente fracaso en materia de seguridad, porque para el presidente lo más importante son los abrazos. Eso lo ha dicho muchas veces. Nos encontramos en la peor crisis de inseguridad. Hoy México está bañado en sangre e impunidad. Lo confirman los más de 121,600 homicidios en lo que va de este gobierno, el cual está más preocupado por la sucesión presidencial que por brindar seguridad a las y a los ciudadanos. Seguridad exige hoy el pueblo de México, señor presidente. Hoy miles de mexicanos viven en medio del temor de ser asaltados en el transporte público, en sus negocios, extorsionados, levantados, secuestrados o incluso asesinados por la ineficacia de este gobierno, ya que este gobierno protege a los delincuentes, cuida a los delincuentes. Aunado a los más de 121,600 homicidios en estos 42 meses de esta administración federal, se suman tristemente 3,463 feminicidios, así como más niños asesinados, incluso más que en países como Ucrania, que se encuentra en guerra, 806 en lo que va del año y 8,500 en estos 42 meses, lamentablemente. Más de 8,000 mujeres desaparecidas, más de 5,000 niñas y niños desaparecidos, 4,670 secuestros, 57% más que en el periodo, ya que tanto lo mencionan, de Felipe Calderón. 1,200 masacres solo en los 2 últimos años, los cuales le causan risa al presidente, pero provocan dolor y sufrimiento a las familias y a las víctimas. 60 periodistas asesinados, reitero, sacerdotes jesuitas asesinados en su iglesia, 100 defensores de los derechos humanos también asesinados. A todo eso nos tenemos que acostumbrar. Todo esto sucede en nuestro México y dan muestra de la total impunidad con la que opera el crimen organizado en este gobierno y refleja el terror con el que también tienen que sufrir las y los ciudadanos, porque este gobierno ha preferido abrazar y cuidar a los criminales, esos que no se tientan el corazón y que dejan a personas colgadas bajo puentes o en ocasiones literalmente les cortan la cabeza a sus adversarios, incluso los descuartizan sin piedad alguna o fusilan a sus adversarios por encima de brindar seguridad a las y los mexicanos. Diputado, por favor. Concluyo, presidenta. Aunado a ello, el costo económico es de 4.92 billones de pesos, que equivale al 20.8% del Producto Interno Bruto. La estrategia de que en cada ciudad, en cada capital, en cada comunidad de este país haya cárteles, porque solamente así habrá menos homicidios, no va a dar resultado y lo vemos. Así no, señor presidente. Y pasaron muchos compañeros legisladores de Morena defendiendo lo indefendible. Diputado, concluya, por favor. Defendiendo como lacayos a su actual presidente de la República. Ya se van, señores, ya se van. Gracias. Para rectificación de hechos, tiene el uso de la palabra la senadora Nancy de la Sierra Aramburo del Grupo Plural. Hasta por 1 minuto. Sonido, por favor, en el lugar de la senadora de la Sierra. Gracias, presidenta. Solamente quisiera ser muy puntual, que no es una percepción lo que yo planteé en la tribuna, sino fue la resolución del Tribunal Colegiado en materia penal del 7º Circuito en Boca del Río, Veracruz, quien confirmó el amparo que consideró que no había elementos de prueba que implicaran a nuestro compañero del Río Virgen en el asesinato del cual se le acusó y se le mantuvo
cautivo durante casi 200 días. Quiero decirles que se resolvió la no vinculación a proceso y la libertad inmediata. Reitero, nuestro compromiso desde el Grupo Plural es construir, no dividir. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, senadora presidente. Estaba yo comentando los datos que hemos compartido. Son 7 estados de la República, 6 concentran el 48%. Más allá de banderías, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Baja California, Jalisco, Sonora, y se suma Chihuahua. La Ciudad de México, por cierto, tiene 304, está más abajo de la mitad. Pero comentamos fuera de la discusión, ya en un ámbito de franca preocupación, cómo construir las condiciones. Si la oposición dice que hay que revisar la estrategia de seguridad, yo creo que la estrategia de seguridad es correcta. No escuché en todas las intervenciones una sola propuesta de hacia dónde deberíamos encaminar las cosas. No escuché ningún planteamiento que dijera en materia de narco deberían hacer esto, en materia de homicidios dolosos se debería hacer esto otro. No hay ningún planteamiento. Hay el lugar común de sacar frases de contexto del compañero presidente, de abrazos y no balazos, de seguir con el lugar común, de que se saludó a la mamá del Chapo, de que se reconoce, ahora resulta que es un fracaso, una efectivamente operación mal operada, pero que tuvo el compañero presidente el valor y la claridad de no dar un siguiente paso que hubiera acabado con una masacre en Culiacán y que hubiera acabado con su gobierno, que le hubiera encantado a la derecha. Entonces, partiendo del supuesto, que lo dudo, de que haya buena fe de la oposición, pues plantearía que hubiera un espacio de discusión serio donde la oposición presentara sus iniciativas, sus propuestas de modificación en materia de seguridad, que no existen. Son lo que hizo el gobierno usurpador de Calderón y lo que hizo el de Peña es lo que nosotros rechazamos. Lo que, pues las revisaré, porque yo no las conozco. Y efectivamente lo que se pueda recuperar y enriquecer será bienvenido, porque en materia de seguridad hay el compromiso, y termino, el compañero presidente, de pacificar el país en marzo de 2024. No se ve fácil alcanzar la meta, pero ese es el objetivo. Gracias, diputado. Le informo a la Asamblea que el diputado Fernández Noroña utilizó 2 minutos en razón de que el Partido Verde Ecologista le cedió su tiempo. Le damos ahora el uso de la palabra al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del PRI. Sonido en su lugar, por favor. Por 1 minuto. Gracias, presidenta. Mencioné propuestas, exámenes de confianza, devolverle gasto a los estados, una política activa de prevención, policías locales limpios, revisar el gasto que estamos destinando hoy a las Fuerzas Armadas y compartirlo más con las fuerzas de seguridad locales. Que no hay huachicol, rectifico otro hecho, que se den una vuelta por las carreteras de Querétaro y Puebla, que el mes de mayo, rectifico otro hecho, de 2018 fue comparado con el último, cuando la comparación debe haber sido con mayo del año pasado, y para compararlo con el último mayo del sexenio anterior, la reducción es de apenas 89 homicidios. Hay una diferencia muy grande. Deberíamos, eso sí, convocar a la Comisión Bicameral de Seguridad y, ya que está en esa disposición el partido en el gobierno, revisar en esta comisión sin obstáculos, sin ponerle cortapisas y frenos parlamentarios, la estrategia de seguridad y hacer algo que efectivamente funcione para el país. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Arturo Espadas Galván, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por 1 minuto. Sonido, por favor, en su lugar. Muchas gracias, presidenta. El tema de la inseguridad está sobrediagnosticado. Es un hecho que la estrategia no está funcionando, pero tenemos mucho por hacer. Ojalá, y lo que se dijo aquí por parte del diputado Fernández Noroña sea una realidad.
que nos escuchemos y que construyamos. Y lo vamos a ver en septiembre. Vamos a fortalecer las policías municipales. El gobierno hoy en turno, este grupo parlamentario tiene la mayoría de los municipios. Vamos a fortalecer las policías municipales. Los invito a aprobar presupuesto, que no se quede nada más en palabrería. Vamos a aprobar presupuesto para las policías municipales. Vamos a aprobar presupuesto para que la Fiscalía General de la República tenga agentes de investigación, que tengamos ministerios públicos suficientes. Vamos a fortalecerlo. Se requieren recursos en los municipios, se requieren recursos en los estados. Hoy Guanajuato pone la muestra. Mucho se ha citado hoy a Guanajuato, de ser el estado con el número 1 de homicidios, hoy es el 5º. Va a la baja en una estrategia de coordinación, de asumir responsabilidades. Asumamos cada quien la responsabilidad que tenemos y fortalezcamos desde el presupuesto a la Fiscalía General de la República y a las policías municipales. Muchas gracias. Gracias, diputado. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Leonel Godoy, de Morena, por 2 minutos, en razón de que el grupo parlamentario del PES le cedió su tiempo. Gracias, señora presidenta. Bueno, primero hay que tomar la palabra que este tema lo atendamos entre todos. Primero, pero no podemos dejar pasar algunas cosas. Cuando yo era gobernador, Isabel Miranda y María Elena Morera todos los días salían a declarar que los gobernadores, los priistas también, por cierto, y los perredistas no ayudábamos al presidente. Y ahora el PAN trae el discurso, por eso es actual, por eso no es pasado. Ahora el PAN trae el discurso que el presidente no hace su tarea. Miren, aquí están sus carteles. Pues no son ni siquiera consecuentes con lo que dicen. Un dato, ustedes que hablan de datos. Si siguiera gobernando el estilo de Calderón, que aumentó de 60,000 que dejó Fox a 120,000, el 100%, ahorita en esa tendencia serían 480,000, con esa tendencia belicista. Y si fuera la política de Peña Nieto, que aumentó un 30%, ahorita serían 210,000 muertos los que irían. Pero además, por ejemplo, en el tema de feminicidio, nunca dicen aquí que ese es un delito nuevo. Antes no estaba, por eso no lo mencionan. No es bueno entonces que vengamos aquí a asumir actitudes que no corresponden con la realidad. Hace rato yo decía del tema del licenciado Virgen del Río, que no es que alguien esté acusando de que no sean inocentes, sino que me pareció incorrecto que aquí se dijera que es una venganza política. De eso no tienen ninguna prueba. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, diputado.